Bien, pues yo les voy a hablar de lo malo. No tengo nada que ver con ningún producto de los que voy a hablar, pero les voy a desglosar lo malo de los productos tópicos, cosmecéuticos o para cosmética y los productos inyectables. Entonces ya lo hemos dicho hasta el cansancio, pues desde hace mucho se utilizan los productos cosméticos, todos queremos mejorar la apariencia, pero ahora, ya lo dijo la doctora Vega, hay una obsesión por ser permanentemente bella o permanentemente joven, aunque no se sea tan bella. Y se sabe que por lo menos el 90% de las personas en el mundo, yo estoy hablando de niños y adultos, utilizan un producto cosmético. Se dice que la industria de los cosméticos es billonaria, ya logra aumentar las ganancias que antes la industria mayormente millonaria eran los automóviles, ahora son los productos cosméticos. ¿Y qué ha pasado con esto? Bueno, pues en las 3 últimas décadas ha habido un aumento astronómico de productos cosméticos, de procedimientos cosméticos. Ya se había comentado que las redes sociales han influido muchísimo y ahora está influyendo la inteligencia artificial. Ahora ya preguntan a la inteligencia artificial qué es lo que me toca, les mandan una imagen y ya les dicen todo lo que tienen que hacer. Es decir, estamos en un serio problema. Se utilizan ahora más productos sintéticos que naturales y sí se ha visto, ya hay artículos y siguen saliendo artículos sobre los riesgos de enfermedades crónicas, de cáncer y sobre todo enfermedades endocrinas llamadas disruptores endocrinos. Hay ahora, y esto lo define la Academia Europea de Dermatología, la cosmeticorrexia. Y esto está preocupante porque esto define el uso obsesivo y compulsivo de productos cosméticos por niños y adolescentes y este es un serio problema. Además de que les genera dermatitis por contacto y acné, les está generando problemas psicosociales, sociales, de aislamiento social. Obviamente hay una comparación y entonces empiezan a haber bajas autoestimas. Esto es un serio problema. Y para muestra, este botón del famoso Sephora Kids. El Sephora Kids es ahora un promocional donde en Sephora, que es una casa muy grande de cosméticos, tiene un apartado, tiene un lugarcito para los niños que compren sus productos. Y van productos desde contornos de ojos, ácido retinoico, ácido glicólico, para personas o niños de 5 a 11 años. Vean esa foto de un TikTok que saqué. Es una niña que justo acaba de cumplir sus 11 años. Vean cómo ya trae la uña, se la señalé ahí en un círculo, ya trae sus uñas de gel o sus puntas de acrílico, o sea, espantoso, pero además vean cómo ya se está delineando la ceja y eso es lo primero que hacen, usan entre 5 y 6 productos para su skincare o su cuidado de la piel. Esto es un verdadero problema, sobre todo en pediatría y en psicología pediátrica. Y hay artículos, están saliendo muchos artículos de mucha preocupación sobre lo que está haciendo estos productos. No nada más está afectando al humano, sino que está afectando al medio ambiente. Y entonces todos estos productos cosméticos se consideran aquellos que se encuentran en shampoos, maquillajes, lociones corporales, pasta de dientes. Se ha visto que tienen en los animales de experimentación, alteraciones en la cuenta espermatoidea, tienen alteraciones en los genitales masculinos y tienen alteraciones en las embarazadas. Se ha visto que el mayor producto que da esta disrupción endocrina, alteración espermatoidea y demás es el talato. Y se ha encontrado también que muchos de estos productos se están encontrando en aguas residuales, y ya lo comentaba con el doctor Carrillo, es un serio problema todo lo que está apareciendo en las aguas residuales sobre los productos, fragancias y conservadores que tienen estos. El talato, nada más para recordar, se encuentra en todos los envases plásticos, todos, absolutamente todos tienen composición de talatos y en muchas de estas fragancias. Se ha visto, y hay artículos que así lo refieren, que el 10% de la población que usa este tipo de envases tienen un tipo de disrupción endocrina. Y esto se los digo porque ahora los pacientes llegan al consultorio y dicen, oiga, esto no me va a dar una disrupción endocrina. El protector solar es cancerígeno porque aquí está en una paginita que les dicen que tiene productos carcinogénicos. Y no es el protector per se, es el envase en el que está contenido. Se demostró, hicieron un estudio de aproximadamente 350 personas, que el 88% a los que se les midió, se les tomó muestras de orina, tenían muestra de talatos,
en la misma. Y se ha visto que el que más contiene talatos son los productos anti-envejecimiento. También hay otra sustancia que se llama el 1,4-dioxano, que esto está incluido, fíjense ustedes qué terrible, en la gran mayoría de productos para el cuidado de piel y de cabello del bebé, cosa que no nos damos la tarea de investigar. Y el BPA o el bisfenol, o sea, el A, lo quitaron de los envases, porque ya todos sabíamos que se dejaba una botellita de plástico como estas en el calor, libera BPA y eso es cancerígeno. Bueno, lo cambiaron, lo quitaron, pero nos vieron la cara porque ahora hicieron un bisfenol S, que es exactamente lo mismo, nada más que dice producto libre de BPA y eso no significa nada. La otra cosa preocupante es que muchos de estos cosméticos tienen metales pesados. Está el plomo, está el arsénico, está el cadmio y está el mercurio. Y el mercurio particularmente preocupa porque ustedes habrán oído de las cremas, sobre todo de los cosméticos coreanos que traen muchos productos blanqueadores y esto es el cosmético. Y entonces aquí salió un artículo de una revista de nefrología donde ven que de estas 43 mujeres que estudiaron con un promedio de casi 40 años, todas tenían algún daño renal, leves, digamos leve, pero daños renal que estaban ocasionados por mercurio, que se dieron cuenta que claro, las trataban, pero que al suspender estas cremas de mercurio ya no había recidiva de la lesión. Así es que es algo de lo que tenemos que estar pendientes, sobre todo en las cremas blanqueadoras. Ahora, ¿qué hay con los inyectables? Ya veríamos que hay muchísimos procedimientos cosméticos, que los inyectables son una industria también billonaria, igual que los cosméticos, y que cada vez más personas jóvenes están buscando este tipo de procedimientos. Yo pongo aquí que son a veces innecesarios, porque vemos personas de 24, 30 años que realmente están bien, que tienen su panículo adiposo bien y quieren mantener el mismo panículo inyectándose ciertas sustancias que en ese momento no lo requieren. Entonces yo creo que es darle algo malo para alguien que es sano, es innecesario. De lo más solicitado en la dermocosmética y también en cirugía plástica son la toxina botulínica, los rellenos, las mamoplastías, las abdominoplastías, que estas las vamos a dejar de lado. ¿Por qué les gusta? Porque da un efecto inmediato. Esto es lo que pasa, que se lo ponen, el Botox en 48 horas hace su efecto y los rellenos es inmediato. Entonces, pues salen muy contentas con esto. Esto se ha asociado, y esto también preocupa, al síndrome de dismorfofobia o dismórfico corporal. Esto, como sabemos, está clasificado en la DMS-5 como un trastorno obsesivo compulsivo. Y este tipo de síndrome dismórfico también se ha asociado a depresión, a manía, a fobia social, abuso de sustancias, alcohol, ansiedad y todo eso. ¿Y qué tiene que ver con la cosmética? Bueno, pues se ha visto que el 22, casi 23% de los pacientes que busca un tratamiento cosmético tiene un síndrome dismórfico y que esto se comparó con la población que no lo requiere y sí tiene 4 veces más que la población normal que no busca un producto dermocosmético. Pero hay otro problema, fíjense, a partir de la pandemia aumentó la solicitud de este tipo de productos. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo se veía aquí en la cámara, ¿no? Cuando estamos en un Zoom, pues nos vemos el pelo, la arruga, la pestaña, y eso hizo que muchas mujeres pues, nos viéramos los defectos que a lo mejor en un espejo a 1 metro de distancia no nos vemos. Esto fue el primer problema que pasó. El otro problema, y esto lo dicen mucho los cirujanos plásticos, es que cuando se les hace el tratamiento cosmético no cumplen las expectativas. Entonces tenemos pacientes que si de por sí iban para aumentar la autoestima, pues se les baja más porque no cumplen sus expectativas, quieren el rostro de Angelina Jolie, como decía la doctora Vega, y salen con un rostro, no sé, de Florinda Mesa, ¿no? Pero no es así como resulta, ¿no? Empeora los síntomas psiquiátricos y de por sí ya tienen un síndrome dismórfico, lo hacen peor o un trastorno obsesivo compulsivo. Y en Estados Unidos, por supuesto, el riesgo a las demandas es muchísimo y se ha reportado que en esta época de la pandemia para acá, los cirujanos plásticos han tenido más amenazas porque no dejan a la paciente como ellos esperaban porque la expectativa no se cumplió. En algún momento dado pasará igual con nosotros porque las demandas también están aumentando.
¿Cuáles son los otros problemas asociados a esto? Bueno, que cada vez más hay más productos falsificados. Si uno ve lo que cuesta un producto, un ácido retinoico, un Sculptra, pues son productos arriba de 9,000 pesos, más la aplicación, es decir, más la mano de obra, ¿no? Entonces pueden pagar 12,000, no sé, 13,000 pesos por una aplicación de inyección. Y si van a una clínica donde les cobran 2,000, 3,000 pesos, pues les ponen 4 o 5 ampolletas de un producto falsificado. La otra cosa que se vio, y esto ya lo saben también las autoridades, es que han aumentado las clínicas patito. No se ha podido hacer mucho, y esto lo platiqué en su momento, porque aparece la clínica, ponen el producto, hacen la mesoterapia, ponen inyección, hacen complicaciones, van las muchachas, se quejan y desaparecen las clínicas, ¿no? Y después ya no hay quien encuentre las clínicas. Están proliferando, y esto sé que es en todos lados del mundo, las clínicas patito, los médicos estéticos que no tienen mucho entrenamiento, ya lo decía el doctor Roldán, o médicos dermatólogos o cirujanos plásticos que se prestan a poner clínicas con productos falsificados o mucho más baratos. Y esto pues ha sido de la mano con el aumento de la demanda de solicitud de este tipo de procedimientos. Pero fíjense, algo que es más terrible es que en el 2020, y por eso creo que también Estados Unidos aumentó esto, la FDA, extrañamente y en Fast Track, aprobó para mayores de 22 años el uso de rellenos. O sea, cosa que se me hace garrafal. Una persona de 22 años no necesita un relleno. Pero para personas de 18 años autorizó el uso de toxina botulínica. De tal manera y como consecuencia en ese 2020 se realizaron, fíjense ustedes nada más, casi 230,000 procedimientos en adolescentes. Y de estos, un poquito más de la mitad fueron procedimientos realizados por dermatólogos, o sea, toxina y relleno. Y entonces, pues las complicaciones nos hicieron esperar. Por supuesto que empezaron a florecer las complicaciones, tanto allá como en Europa como en México, y de las complicaciones que más vemos son sobre todo las infecciosas, infecciones virales, bacterianas y sobre todo micobacterias. Puede ocasionar deformaciones, puede ocasionar ceguera si el relleno se va hacia un vaso y lo ocluye, o necrosis tisular de un segmento ocluido por el vaso principal. Y esto es lo que vemos. Estas son fotos que me proporcionó el doctor Pérez Atamoros, que hace mucho de esta práctica, pero vean ustedes las diferentes formas de infecciones. La primera paciente tenía una infección, le dijo su médico tratante que se pusiera cositas calientes y demás, no le dijo que tan calientes ni cómo ponérselas, y además se infectó, y la paciente, vean la deformación que tiene en el tercio inferior de la cara. Una paciente que se le hizo un láser y tuvo una sobreinfección por Staphylococcus aureus, una reactivación por herpes porque están haciendo procedimientos cosméticos, no preguntan antecedentes, es bien importante el antecedente de una infección viral para prevenir esto, y sobre todo las micobacterias. Y me detengo un poquito a hablarles sobre las micobacterias, por qué están aumentando. Estos son artículos que aparecieron en revistas de infectología y ahora se describen más de 180 especies de micobacterias atípicas, nada que ver con lepra ni tuberculosis. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues así como hay variaciones geográficas de todo, las micobacterias también están teniendo variación geográfica. Especies que antes no se veían aquí en México se están viendo porque el turismo y todo el cambio climático está arrasando con especies que además son difíciles de identificar y difíciles de tratar, pero además están siendo resistentes tanto a desinfectantes, antibióticos o al calor extremo, y por supuesto esto se ha asociado mucho con el desarrollo económico y con los estándares de belleza que ahora existen en el mundo. Este es nada más un artículo para que vean cómo predomina en pacientes casi de 38 o 40 años. El tiempo de incubación es muy relativo y casi siempre son muchos nódulos los que aparecen. Y vean ustedes el abscesus, el queloneio y el fortuiton son las principales causas de este tipo de micobacterias. Estos son casos que me llegaron a la consulta. Vean ustedes, el primero es una paciente que se aplicó el relleno en toda la cara, donde se lo aplicaron hizo una micobacteria. La segunda es una paciente que le habían hecho una rinoplastía y vean en el sitio donde aparecieron, y hubo una vez una epidemia en el GEA donde tuvimos como 6, 7 pacientes igual por rinoceptumplastía.
Vean, esta paciente es una paciente de nutrición, que la vimos cuando yo estaba ahí, una paciente con lupus generalizado, se puso hilos sustentadores o hilos aptos o hilos rusos, como se le conoce, y en todo el trayecto del hilo hizo una micobacteria, se le trató, pero vean la deformación facial que le dejó esta paciente. Casos que han llegado al GEA González, como esto, que donde les ponen la mesoterapia hacen micobacteriosis, y vean este caso que me proporcionó el doctor Mosqueda. Una paciente que quería una lipotransferencia y una liposucción, le dan, ¿por qué no?, su frasquito de la grasa, se lo lleva a su casa, lo congela y cada vez que quería que le pusieran, lo sacaba del congelador, lo llevaba, le inyectaba y regresaba. Así durante 3 aplicaciones, su método de esterilización pues era el congelador de su casa. Infección por unas supuestas aplicaciones de vitamina B y C, hasta mal puesta la inyección, pero bueno, esto es lo que vemos. Y el único artículo que encontré de que micobacteriosis asociada a aplicación de toxina botulínica es este, donde se le hicieron las aplicaciones, aparecieron las micobacterias. Así que para concluir les puedo recordar los puntos malos que hay con esto de la dermocosmética. Uno es que actualmente hay una obsesión por el famoso skincare, que antes no existía, y acuérdense del término que lo definió la Academia Europea, que es la cosmetorrexia, que afecta a niños y adolescentes, que sí implica mucho riesgo para la salud, tanto física, emocional, de cualquier persona que acuda a este tipo de procedimientos, que están apareciendo contaminantes ambientales, y esto ahorita a lo mejor no nos preocupa, pero en un rato vamos a tener, como decía el doctor Carrillo, ya en las aguas ya las hay, pero en el subsuelo y en las verduras y frutas que nos comemos. Y por supuesto, sigue en continuo peligro la proliferación de clínicas patito, de productos que se están falsificando y que los pacientes están poniendo en riesgo su vida o a lo mejor nada más su salud por acudir a este tipo de prácticas. Muchas gracias.